tendrán el PowerPoint allí a mano. ¿Mm? Quiero recordar algo, algo que dije, no podemos repetirlo de la semana pasada, ¿no? Si la semana pasada hicimos una larga introducción, pero sí quiero recordar con lo que arrancamos, los 4 desafíos que tiene Lucas cuando escribe. Esto es importante tenerlo presente. Un desafío es el socioeconómico, son ricos y pobres, ¿sí? Eh, este desafío está presente tanto en el Evangelio como en los Hechos, pero sobre todo este desafío se recoge con mucha contundencia en el Evangelio. No está ausente en los Hechos, pero Sí. es bien firme en los Hechos. El otro desafío es judíos y paganos, el sociocultural. Este está presente tanto en el Evangelio como en los Hechos, pero este va a estar muy destacado en los Hechos, ya que el conflicto judíos y pagano es una de las grandes claves de los Hechos. No está ausente en el Evangelio, es el mismo autor, es la misma obra, pero los Hechos es la gran clave, la apertura de un mundo judío o un mundo pagano. Esta vocación por la universalidad, ¿no? Bueno, esta es una de las grandes claves que está en los hechos. La otra es el desafío político. ¿Por qué? Porque eh, si bien Marcos escribe de Galilea, el Imperio Romano es dueño del mundo, pero al imperio lo tiene lejos. Mateo escribe, diríamos, en México, diríamos hoy nosotros, o sea, no está dentro del imperio. Mateo escribe en Antioquía, Siria, Antioquía. En cambio, Lucas escribe en Grecia, escribe en el corazón del imperio, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Además, Lucas quiere cooptar el imperio romano. No está peleado con, no, con Roma. No les cree nada, pero quiere cooptar. O sea que él quiere entrar a Roma, y quiere ganar a Roma, evangelizar a Roma. Así que ahí Lucas va a tener que hacer a veces unas piruetas para eh, anunciar su propuesta y también tener en cuenta el contexto real en donde está Lucas, ¿no? Y el último me lo reservé, pero es muy importante, es el de la institucionalización. Dijimos que estando Jesús no hacía falta fundar ninguna iglesia, estando Pedro y Pablo, los primeros apóstoles, no hace falta fundar ninguna iglesia porque está Pedro, está Pablo, Santiago, son los grandes carismáticos. El tema viene cuando mueren los primeros líderes. En torno al año 60 han muerto todos los apóstoles, día más, día menos, ¿no? Las fechas no son exactas en la línea de las ciencias exactas, son aproximadas, pero son buenas. Podemos hacer una afirmación general. En el año 60 mueren los grandes líderes, Pedro, Pablo, etcétera, ¿no? Entonces el problema, ahí aparece el problema de la institucionalización. Ya no está Pablo, que resolvía todos los problemas. Entonces, ¿y ahora cómo seguimos sin Pablo? Entonces ahora viene el desafío de la institucionalización. Bueno, estos 4 desafíos, de los cuales subrayo el de judíos y paganos, el tema de la universalidad de la propuesta cristiana y el tema de la institucionalización, el desafío de Lucas. De hecho, hay como una fundación de la iglesia, ¿no? En Pentecostés, ¿ven? Arranca con el problema de la institucionalización. Lucas Cierto. está escribiendo entre el año 80 y 90. O sea que ya han pasado 50 años de Jesús, ¿no? Ya la onda carismática ya se ha ido apagando y ahora necesitamos hay que pagarle un obispo para que visite a los ancianos, le enseñe a catequesis a los niños, necesitamos algún salón, ¿sí? Etcétera. Ya viene el proceso, el desafío de la institucionalización de la iglesia. Bueno, esto fue una de las ideas centrales que trabajamos la semana pasada, no lo podemos desarrollar más, y ahora sí comenzamos.
me parecía útil volver a leer desde el comienzo los Hechos de los Apóstoles. Para algunos será el repaso y para los otros, bueno, si no lo habían leído, pero es imprescindible. Entonces, vamos a retomar desde el Bájale un punto. 1, ¿sí? Eva, tienes abierto el micrófono. Si lo pudieras apagar, te lo agradecemos. Bueno, entonces estamos en la diapositiva 2. Quien quiera leer, por favor, adelante. Del libro anterior, padre, disculpe. Estamos en la diapositiva 2. Del apunte anterior. No, 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 no. Bueno, es el que envié hoy, ¿no es así? Sí. Bien. ¿Alguien que quiera leer? En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo, hasta el día en que subió al cielo. Después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se le apareció y le habló del reino de Dios. Bien. Acá habíamos destacado una palabra, la última expresión, el reino de Dios. Yo les decía que el libro de los Hechos de los Apóstoles abre y cierra con esta expresión, reino de Dios. Allá en el capítulo 28, cuando termina el libro de los Hechos, se dice que Pablo les anunciaba el reino de Dios. Esta es una técnica literaria, eh, sobre todo muy, muy judía, que se llama la inclusión semítica. Cuando un texto abre o cierra con la misma palabra o con el mismo concepto. Bueno, este es un ejemplo de inclusión. O sea, aunque en el libro de los Hechos de los Apóstoles no va a aparecer muchas veces esta expresión, el reino de Dios, esta expresión aparece en los sinópticos, en Marco, Mateo y Lucas. En los Hechos de los Apóstoles casi que no va a aparecer. Sin embargo, Lucas con esta técnica dice, cuidado, que en realidad este libro trata del reino de Dios, ¿eh? Entonces, bien, seguimos. Quien quiera continuar con la otra diapositiva, diapositiva 3, por favor. Los otros detalles yo los comenté la semana pasada. Ahora solo estamos releyendo y yo destaco lo básico. Pero adelante, quien quiera leer diapositiva 3, por favor. En una ocasión, mientras estaban comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Prosiga, Elba, por favor. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Acá me detengo un segundo. Recuerden que Lucas va a hablar del reino de Dios y acá los apóstoles que no entienden nada hablan de otra cosa, restaurar el reino de Israel. Están haciendo una interpretación bien política y bien nacionalista. No les interesa el reino del mundo, digamos, no, sino el reinado de Israel. Esta expresión, yo el verbo lo tienen con color rojo, porque yo la semana pasada les cité varios textos de Zacarías y de Flavio Josefo, que ese verbo está vinculado a una interpretación nacionalista y política. ¿Sí? Entonces, acá está muy claro que los apóstoles no entienden nada. Ellos están hablando de que Jesús va a volver, ¿sí?, a esta tierra y que va a restaurar el reinado, el reino de Israel, ¿no? Entonces Jesús se da cuenta que no entienden nada y, y hasta que viene, diapositiva 5, la frase que es el texto programático de los Hechos de los Apóstoles, es el texto fundamental, que lo hemos comentado en detalle la semana pasada, pero ahora lo volvemos a destacar en diapositiva 5, por eso está con otro color.
Entonces Jesús les dice, el tema del reinado de Israel es un tema que a ustedes no les interesa, eso queda en manos de Dios. Pero dice ahora, recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Miren, vamos a la otra diapositiva. Acá está la estructura geográfica de los Hechos de los Apóstoles. Padre, Sí, sí, María de los Ángeles. Después me manda bien porque me mandó el mismo de la semana pasada, pues estoy un poco descolgada, pero no hay problema. Después me lo manda en otro momento. diapositiva 6. No, tengo el mismo, ya estoy, ya corroboré, tengo el mismo de la semana pasada, no será problema. Después me lo puede mandar, Sí, 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 sí. yo sigo la clase y después me la mando. Es Y el después, mismo, lo que pasa que le debe haber sacado las primeras diapositivas. Yo también tengo el PowerPoint con 68 diapositivas. claro, yo lo tengo con 72. A Claro, mí es me que mandaste también el primer de la semana pasada, no de sé cuánto 68. pagaste vos, Santiago. A ver, no. A ver, yo tengo 72. Vos, Santiago, hasta acá, ¿me has podido seguir? Sí, encontré cuál era la que vos dijiste que era la uno, donde empezaba la lectura de hecho, y fui contando uno, 2, 3 a partir de ahí. Por eso, para María de los Ángeles y para los que tengan otra numeración, ¿en qué diapositiva estamos? Vos tenés la línea que separa el Evangelio de los Hechos. No, La yo que yo leí ¿En cuál recién en la está 4. Santiago? gráfica. La que estaba leyendo era la 29, donde ¿Cómo? estaba... La 29 es la que tiene la lectura de Hechos, hasta los confines de la tierra. Ah, bueno, gracias. Esa es la 29, ¿29? que es la que él dijo que es la número 3. Perdón, ¿no? Que me meta. A mí me llegó en el correo de anoche la numeración que estamos hablando ahora. Bien. En el de hoy, no. En el de hoy hay adjunto el mismo archivo que el de la semana pasada, como para que se ordenen. Si quieren buscarlo, es el mail de anoche el que Ah, está llevando usted, Ah, padre. bueno, perdamos un minuto, después lo recuperamos, entonces, para que podamos seguir todos, si no. Entonces, en el mail de anoche, Sí, ese gracias es el que usted María. está llevando ahora, Sí, Bueno, que entonces, va ese. bien la numeración. hagamos un recreito de un minuto para que todos puedan hacer y rescatar el de anoche, ¿sí? Claro, dice Hechos de los Apóstoles 2. Y hasta el confín de la tierra. Esta es la clave, se llama texto programático. Cada libro bíblico, se dice así los estudiosos, tiene un texto programático. Hay un versículo que es la clave de todo el libro, al menos en algún aspecto. Este libro da la idea central de este versículo, versículo 8, es la clave de toda la obra. ¿De qué tratan los Hechos de los Apóstoles? Bueno, en la primera parte trata de el testimonio de los apóstoles en Judea y Jerusalén. Es lo mismo Judea y Jerusalén. Jerusalén es la capital de Judea, está al sur. Entonces, la primera parte del libro trata del testimonio de los apóstoles en Judea o Jerusalén. Segunda parte del libro trata del testimonio de los apóstoles en Samaria, y la tercera parte, con fin de la tierra, es España, es el fin del mundo. En realidad Pablo termina en Roma, pero Pablo quiere llegar a España, pero el proyecto de él era, él llega a Roma, pero él hubiera querido terminar en España. Bueno, o sea que para Lucas, esta es las tres partes de este libro, por eso es una parte clave. Acá fíjense, y esto es importantísimo, acá vamos del centro a la periferia, ¿sí? ¿Ven? Lo que Francisco le gusta decir, iglesia en salida, la iglesia del centro, en la periferia. Santiago, ¿cuál es el problema geométrico que tiene Francisco? la frontera, ¿Cuál es el problema geométrico que tiene Francisco? geométrico. ¿Cómo me lo dijiste a mí? Que para Francisco el centro está en la periferia. No, no te acuerdas. Bueno, me has No, mandado no, un chiste. Bueno, perdón. volvamos. Entonces, pero acá ven, acá está la vocación de la universalidad. Esto al judío le es prácticamente imposible, porque el judío está anclado en una etnia, en una cultura, en una geografía, ¿no? Entonces, esta apertura a la universidad, a la universalidad, es realmente
un símbolo externo del paso del mundo marcadamente judío a una nueva concepción que va a ser el cristianismo. Por eso, esta es una gran clave del libro. Lo hemos comentado la semana pasada, no me detengo más. Quien quiera seguir leyendo, estamos en la diapositiva 7. Quien quiere seguir leyendo el libro de los Hechos, continúe, por favor. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Bien, la semana pasada dijimos lo esencial sobre la ascensión. Dijimos que Lucas lo dice, lo acabamos de leer, que esto fue a los 40 días. Dijimos que en la Biblia el número 40 es un ciclo. Por ejemplo, 40 años estuvieron en el desierto, ¿sí? Entonces, es un ciclo, algo termina y algo comienza. Entonces, un cambio de ciclo. Entonces, ¿qué explicábamos la semana pasada? Lucas dice, bueno, Jesús se apareció realmente y nos enseñó lo fundamental, el reino de Dios, pero después se fue. ¿Y por qué Lucas pone esto? Porque para Lucas ve que es necesario que Jesús desaparezca para que aparezca la iglesia. Si Jesús no se iba, quedaba infantilizada la comunidad cristiana, ¿no? Si Jesús está presente y Él resuelve todos los problemas, nunca va a crecer la madurez de la comunidad cristiana. Seguimos dependiendo de alguien que nos resuelve los problemas. Entonces, para que nazca la iglesia, para que aparezca la iglesia, era necesario que Jesús desaparezca, ¿no? Entonces, en ese sentido, el relato de la ascensión está marcando en la nueva época que es el nacimiento de la madurez y de la iglesia, aunque todavía no salió la palabra iglesia, pero entonces este es el sentido básico de este relato. Sin embargo, agregamos unos detalles que no lo dijimos la semana pasada, vienen en diapositiva 8. Relatos de ascensión, hay muchos. Por ejemplo, en el mundo judío tenemos el de Enoc, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 5, que dice que Enoc andaba con Dios, nunca se dice que murió. Tenemos el relato de Elías, ¿se acuerdan? Que Elías no muere, ¿no? Entonces, estos relatos están en la Biblia, pero además en los apócrifos está el ascenso de Moisés, de Abraham, o sea, la literatura judía apócrifa, que no pertenece a la Biblia, hay muchos relatos, está el ascenso de Isaías también. Lo importante para nosotros es que en el mundo greco-latino, Lucas está en esta cultura greco-latino, era lo más común, era el ascenso. Pero lo importante es esto, miren, vamos a la diapositiva 9, que tenía una fuerte connotación política. Entonces, cuando, digamos, la divinización del emperador se daba en el funeral, porque ahí, ustedes saben que se lo quemaba, etcétera, y si ahí un pájaro se iba al cielo, era el signo claro de que el emperador había llegado al cielo. Y esta era la apoteosis, esta era la divinización del emperador. Bueno, hay muchos relatos entonces donde se habla de esto, no es así, de César, etcétera. Yo pongo un solo ejemplo, diapositiva 10. Escipión el africano dice: existe en el cielo un lugar reservado a todos los que han trabajado por la salvación de la patria, la han socorrido y hecho grande, un lugar de beatitud y de vida eterna. Los primeros entre los ciudadanos, los que gobiernan, son de estirpe divina y vuelven al cielo. Si ustedes buscan con paciencia, van a ver que hay muchos relatos
prácticamente todos los emperadores terminaban con un relato de ascensión, ¿no? Así como también hay relatos de nacimiento. Cuando nace un emperador siempre hay una estrella que dando vuelta. Eso lo va a tomar Mateo cuando escriba los relatos de Reyes Magos. Este estado pertenecía a la cultura. Cuando nace un emperador, seguro que algún astro anda de vuelta para allí. Bueno, acá, dejemos eso de Mateo, acá el relato de ascensión no es un invento de Lucas, ¿ven? Ya viene de la tradición judía y es un relato que está bien inculturado. Nadie iba a objetar este relato de ascensión de Jesús. No era algo extraordinario, ¿me expreso? Este me está contando algo que nunca hemos escuchado. No, 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 sí habían escuchado y conocían perfectamente estas cosas, ¿no? Entonces, de algún modo, Lucas está hablando a su contemporáneo en un lenguaje muy importante, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con la política, porque los relatos de ascensión son relatos de emperadores. Y acá hay un crucificado, hay un criminal, el que asciende a los cielos, ¿no? Entonces, este relato tiene alguna connotación política importante, ¿no? Bueno, entonces, dejamos el relato de la ascensión eh, y vamos, entonces, vamos a continuar leyendo. Estoy en la diapositiva 17, ¿sí? 17. Retomamos la lectura del libro de los Hechos, por favor. Hasta acá ya habíamos leído la semana pasada. Ahora empezamos a leer esto. Quien quiera leer, lea, por favor. Leo yo. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Seguimos. ¿Sigo? Sí. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Bien. Este cuadro es interesante. Más adelante va a decir algo que es confuso, pero que no hay que olvidarlo, que parece que eran como 120. Ya lo voy a decir en la próxima diapositiva. O sea, era una barra, ¿sí? Entonces, pero acá interesa algo muy importante. Miren diapositiva 19. El lugar de María aparece en medio de dos grupos. El grupo de los 11, los que quieren restaurar Israel, y hay un nuevo grupo que son los hermanos de Jesús, en el sentido amplio de la palabra, ya lo saben, que son los que están pensando en una nueva iglesia. Bueno, en el medio está María, probablemente como intermediaria, para que no se haga trompada y las cosas se frustren. O sea, hay una línea que mira el pasado, es el grupo de los 11, y hay una línea que está mirando hacia adelante, que es el grupo de los hermanos de Jesús. Miren detalles. Ustedes vieron que si leemos los evangelios, María nunca aparece como del grupo de Jesús. María no acompaña a Jesús. Parece que María, en el ministerio histórico de Jesús, no acompañó a Jesús. Recién aparece en la cruz y en concreto aparece en Pentecostés. Parece que la incorporación de María es a partir de Pentecostés. Acá la vemos claramente, ¿no? En el grupo ya es una mujer mayor, tendría 51 años, en aquel entonces era muy, muy grande ya. Y lo que interesante que aparece en medio de dos grupos, da la sensación que mediando entre dos grupos, ¿no? Por eso me gusta la expresión de una mujer de frontera, está entre estos y aquellos, ¿no? Y o mujer puente o de cruce, ¿no?
Bueno, está allí, es interesante cómo la puso allí Lucas. Y el otro detalle también, fíjense abajo, dice, María y el Espíritu aparecen en el inicio del Evangelio de Lucas y aparecen en el inicio de los Hechos de los Apóstoles, ¿ven? Son como principios fundantes, ¿no? Bueno, eso es interesante, ¿no? Lucas la ha puesto en un lugar muy, muy especial. No va a hablar más de ella, pero la ha colocado en un lugar muy, muy importante. ¿Alguien que quiera continuar con la diapositiva 20, la lectura de los hechos? Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas y dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Cuando dice por boca de David se refiere a los salmos, porque en la tradición judía los 150 salmos se los atribuía a David. Entonces dice, el Espíritu Santo habló por boca de David. Está diciendo, hay un salmo que habla de la muerte de Judas. Eso es lo que está diciendo Pedro. El número 120, miren diapositiva 21, hay tres interpretaciones todas válidas. A mí me parece la más interesante la última. El Sanedrín, cuando tomó una decisión, vieron una constitución, vieron la palabra constitución, bueno, eran 70. Y, ¿cómo que se llama? Y 120, quiero decir, no 70, eran 120. Entonces, acá hay como el nacimiento de una nueva iglesia. La constitución se está fundando una nueva comunidad. Probablemente esa sea una de las interpretaciones más importantes. Ahí tienen otras dos, pero que las podemos dejar por ahora, ¿no? Entonces, retomamos diapositiva 22, quien quiera leer. Ahora Pedro está diciendo que sobre la traición de Judas está haciendo una interpretación teológica y acude a un salmo, y ahora nos cita el salmo. Quien quiera leer, diapositiva 22. A ver, Leo. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. Pero después de haber comprado un campo con el precio de su crimen, cayó de cabeza y su cuerpo se abrió, dispersándose sus entrañas. El hecho fue tan conocido por todos los habitantes de Jerusalén que ese campo fue llamado en su idioma Acélama, que quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su casa quede desierta y nadie la habite. Y más adelante, que otro ocupe su cargo. Bien, Viviana, ¿cómo murió Jesús? Judas. Se ahorca. Ya clarito, ¿no? Salvo acá. ¿Acá qué Acá dice? dice ¿Cómo cayó de murió? cabeza. Tenemos un problema, ¿no? Sí, ¿Alguien son me quiere- distintas las versiones. Yo cuando Ah, vi eso, nada que ver con lo que nos venimos viendo hace rato, que él se ahorca, veíamos. bueno, por eso, pero acá Una hay que versión. imaginar que Judas se ha comprado una casa, está arreglando los cables del televisor y se cayó del techo y se hizo de goma. O sea, no sale ahorcado, ¿está claro? Acá tenemos un problemita. Claro, miren la otra diapositiva. Esto fue accidental. Esto fue un ¿Cómo? accidente. Acá fue un accidente. La otra Claro, acercó por la culpa, se suicidó. Fue un claro. accidente, se cayó acá, no sentía ninguna culpa ni nada, no dice nada de eso. Acá él se cayó, estaba arreglando cables en el techo y se hizo de goma, ¿no? Entonces, en cambio, fíjense, si uno lee Mateo, no lo vamos a leer, pero es la versión que ustedes conocen, Judas se suicidó ahorcándose. Bueno, ¿cuál de las dos es la verdadera? Y las dos. Lo que hay que captar es el mensaje de cada una. ¿Por qué Mateo dice que Lucas se ahorcó?
Bueno, en la Biblia hay dos tipos que se ahorcaron, que se suicidan, que han traicionado. Vamos a los detalles, porque hay mucho ahorcado en la Biblia. Solamente hay dos tipos que traicionan a un gran amigo y se suicidan ahorcándose. ¿Quiénes son estos? Judas, que traiciona a Jesús y se ahorca. Y el otro es Agitofel. ¿Quién era Agitofel? El gran amigo de David. Ah, Agitofel traiciona a David y después se arrepiente, no soporta la culpa y se ahorca. Entonces, ¿cuál es la tesis de Mateo? Bueno, Mateo está mostrando a Jesús como el nuevo y verdadero David. ¿Está claro? Y así como Agitofel traicionó a David, del mismo modo, Judas, que es un íntimo, recuerden que él tenía a cargo la bolsa, Judas, ¿no? Uno le confía la parte económica al más íntimo, ¿no es así? Entonces, Judas era uno de los grupos, y probablemente de los más íntimos. Fíjense, el nombre es el único nombre judío de los 12. O sea, probablemente el que sabía catecismo era Judas, los otros no. Entonces, Judas es un personaje muy importante. Entonces, Mateo está haciendo este paralelo. Jesús es el verdadero David. Así como Agitofel traicionó y se ahorcó, del mismo modo Judas traiciona, vieron que mojó el pan, ¿sí? El simbolismo en la Eucaristía ahí, la última cena es extraordinario de Judas, ¿no? Y traiciona a Jesús y necesariamente termina. Entonces, esa es la tesis de Mateo. Cuando leo el Evangelio de Mateo, tengo que decir cuál es la intención del relato. ¿Está claro? Mateo no escribe ahí como un historiador, sino como un catequista. Más que informarme qué ha sucedido, me está interpretando el acontecimiento. Lucas ha hecho lo mismo, ¿no? Solo que Lucas presenta la caída que uno se desploma de cabeza, es típico de la literatura sapiencial. Está en el libro de la sabiduría y en algunos salmos sapienciales. El ateo, diríamos en términos modernos, el impío, dirían los salmos, muere de este modo. Entonces, para Lucas, que está escribiendo en un mundo más greco-latino que propiamente judío, como Mateo, ha hecho otra interpretación de la muerte de Judas y dice, Judas ha muerto como un impío, alguien que quiso poner un obstáculo a los planes de Dios. ¿Me expreso? Entonces, ¿cómo murió Judas? No lo sabemos, porque los evangelistas no tuvieron en este tema una preocupación histórica. Por eso tenemos dos versiones realmente disímiles, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Los Hechos de los Apóstoles no lo lee nunca nadie, ¿sí? Mateo, más o menos, vieron que aparece en la Pasión, cada 3 años aparece la versión de Mateo, entonces la gente está informada lo de el ahorcarse, ¿no? Porque los Hechos de Apóstoles no lo lee nadie, ¿no? Pero entonces son dos interpretaciones de un hecho. Bueno, recuperemos lo nuestro. Entonces, el Salmo decía que otro ocupe su cargo. Entonces, después de el tema de Judas, viene ahora el reemplazo. Estoy en la diapositiva 24. Quien quiera retomar la lectura de los hechos, adelante. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Fíjense que cuando va a narrar la muerte de Judas, yo puse en grande y en rojo, es necesario. Y acá vuelvo a ponerlo en rojo y se lo pongo en mayúscula. Es una expresión típica de Lucas y de Pablo. Es necesario significa esto. Corresponde al plan de la salvación. Ah, Juan también, van a ir el domingo a misa, ¿no? Y ahí tienen la samaritana. Una lástima que no lee el primer versículo,
Empieza, la lectura del domingo empieza en el versículo 4. Pero si ustedes leen cómo arranca el relato, en Juan 4:1, dice, Jesús no quería ir por Samaria, pero era necesario que pase por Samaria. O sea, Jesús no tenía onda con los samaritanos, los discípulos menos. Pero entonces Jesús va a pasar por Samaria, dice Juan. No es que Jesús tenía onda con los samaritanos, sino porque corresponde al plan de la salvación. Dios quiso que pase por Samaria. ¿Me expreso? Entonces, esto es típico de Lucas cuando dice, era necesario que el Mesías padeciera en la cruz, ¿recuerdan? Bueno, eso era necesario, mejor es traducirlo porque corresponde al plan de la salvación, ¿sí? Bueno, entonces, lo de la muerte de Judas, dice, estaba previsto en el plan de la salvación. Y ahora está previsto en salvación que hay que cambiar. Y acá pone el criterio, mira el criterio que para la selección. Uno de los que han estado en compañía durante el tiempo en que el Señor permaneció con nosotros. Pablo, ¿qué pasa? Pablo estuvo con el Señor Jesús. No, Por eso No lo Lucas conoció nunca. como apóstol a Pablo. Pablo, si usted lee a Pablo y dice, yo soy apóstol de Jesucristo y soy más apóstol que todos juntos. Pero Lucas no le cree, porque Lucas ha incorporado otro criterio. Pablo, ¿por qué dice soy apóstol? Porque Pablo tiene otra concepción, dice, apóstol es el que se encontró con el resucitado y el que es enviado por el resucitado. Pablo se encontró con el resucitado y es el resucitado el que lo envía, no una institución. Eso está en Gálatas 1. Entonces, Pablo dice, yo soy más apóstol que todos ustedes juntos. Pero Lucas no le cree en eso. Lucas lo quiere a Pablo, pero no comparte sus ideas. Para Lucas tiene que haber una tradición histórica. ¿Quién va a reemplazar a los 12? ¿Quién va a ser verdadero apóstol? Alguno que anduvo entre nosotros en la Galilea, en tiempos de Jesús, ¿sí? Bueno, y hasta la ascensión, etcétera. Continuamos la lectura, estamos en la diapositiva 25, por favor. Se propusieron dos: José, llamado Barsabás, de sobrenombre Justo, y Matías. José, ¿qué nombre sería? Judío, griego. José en judío es Yosef. Sería judío, ¿no? Y Sí. Matías, Matías griego. griego. Ah, tenemos una cuestión que va a aflorar con fuerza en el capítulo 6. La tensión de cristianos judíos y cristianos abiertos a los paganos. Ven que María está en el medio de los 11 que son los del restaurar el reino de Israel y está en el medio de los hermanos de Jesús que están buscando una nueva perspectiva. ¿No ven que acá reaparece esa tensión ahí, no? Bueno, adelante, continuamos. Y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas al ir al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Fíjense la otra diapositiva. ¿Cómo se elige un obispo? Entonces, acá interesante, Lucas dice, primero es la comunidad que lo propone. Es interesante. Segundo, obviamente, rezaron, ¿sí? Pero fíjense, aclaración que dice, muéstranos cuál de los dos elegiste. Entonces, fíjense, cuando la iglesia tiene que elegir un nuevo papa, ¿qué elige? Prestemos atención. Elige al elegido. Guarda. Cuando los obispos se encierran y rezan, no es que le eligen al más picante, al más piola, al más inteligente, al más sabio, al más sano. Se elige al que ha sido elegido por Dios. Ese es el desafío. Elegir al elegido.
Por Dios. Bueno, acá esta oración es interesante porque está en esa línea. Muéstranos cuál de los dos elegís. ¿Eh? No dicen, yo creo que uno es judío, yo creo que un pagano, ¿no? No está esa historia, ¿no? Muéstranos a quién has elegido. Esto es muy, muy importante. Y al final dice, echaron suerte, una práctica judía, y lo tiraron los dados. Lo de la suerte es importante porque quiere decir que no es que nuestro bando quiso que sea este, sino que fue aquel, sino que fue algo que nosotros no pudimos decidir. ¿Está claro? No es una decisión humana, sino que es algo que se dio. Sacamos el palito más largo, el más corto, y bueno, le tocó a este, ¿sí? Entonces, es interesante, detalle menor, pero es muy útil. Fíjense la diapositiva 27. Habrán notado que el discurso de Pedro era largo, ¿no? Y vamos a ver muchos discursos de Pedro y muchos discursos de Pablo, y son larguísimos. Entonces uno pregunta, che, ¿y cómo Lucas retuvo tamaño discurso? Ustedes saben que no había grabadora, no había filmadora, ¿no? Entonces, esta pregunta se ha hecho siempre. Si uno lee a Homero, ¿sí? Ya Lilida, va a ver los largos discursos de los generales cuando van a entrar en guerra, son larguísimos. Y uno dice, ¿cómo Homero pudo retener tamaño discurso, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que se han hecho los biblistas. ¿Cómo Lucas retuvo? Además, no estuvo en nada. Nosotros sabemos que Lucas no estuvo nunca en Palestina. Lucas es de los años 90, Pedro y Pablo murieron en los 60, Lucas no los conoció. Si bien se informó, dijo el Evangelio de Lucas 1:1:4, dice, yo me he informado diligentemente, pero ciertamente que retener tan largos discursos puede ser difícil. Entonces hoy la mayoría de los biblistas dicen esto, dicen, fíjense, los discursos son más de la tercera parte del libro de los Hechos, o sea que hay un montón de discursos, ¿sí? Lucas adopta la costumbre de los historiadores greco-romanos formulada por Tucídides. ¿Y qué decía Tucídides? Que va a ser, o sea, los romanos cuando escriban historias se van a inspirar en esta afirmación de Tucídides. Dice así, he expresado lo que en mi opinión ellos habrían podido decir que corresponde mejor a la situación. ¿Está claro? O sea, el historiador no me inventa, pero hace un esfuerzo. Yo creo que que Pedro habría dicho esto. ¿Me expreso? Eh, Mi esfuerzo de fidelidad estuvo en eso. Yo he intentado de escribir lo que Pedro había querido decir, aunque estrictamente yo no sigo ninguna grabación, ¿no? Entonces, esto es importante. Pero además, otros biblistas agregan otra idea. ¿Cuál suele ser el rol de los discursos? ¿Sí? Son como editoriales. Nosotros conocemos en el diario que nos informan noticias. Pero hay un otro apartado que dice editorial. Ahí está el pensamiento del diario, ¿sí? De la redacción. Hay programas de televisión que son los noticieros. En teoría, un noticiero es solamente un informativo, chocó un colectivo. Pero después hay programas en donde se editorializa. Bueno, otros biblistas dicen que la función, no se contradicen las dos cosas, la función de los discursos del libro de los Hechos son las editoriales de Lucas. Cuando Lula comienza siendo un sindicalista joven, en una famosa reunión donde se llena un estadio, y más desbordó el estadio, claro, no tenían ni megáfono. ¿Me expreso cuando digo megáfono? Ni un megáfono. Entonces, ¿cómo hacían? Lula gritaba una frase y los 40 que estaban al lado la entendían y la repetían y eso la repetían a otros y así. Entonces él tenía que esperar hasta que esa frase llegara al límite, ¿sí? Y ahí venía la otra frase, que tal cosa.
y los 40 repiten, y los otros repiten, bueno. O sea que esto es de anteayer, ¿no? ¿Sí? Bueno, nosotros vemos que todos los generales, San Martín, Belgrano, etcétera, cuando iban a una batalla, lo primero que hacían es arengaban a su ejército para, para que vayan a la guerra, ¿no? Eso es lo que se llama una arenga, ¿no? Para que el soldado vaya con ánimo al combate, ¿no? 20 Bueno, siglos de historia. nada de esas cosas tan grabadas, ¿no? Pero suponemos que San Martín y Belgrano pueden haber dicho algo similar. Bueno, dejemos esta cuestión y ya vamos al capítulo 2, que es Pentecostés. Fíjense, diapositiva 30. Evidentemente que el Pentecostés cristiano depende del Pentecostés judío. La Pascua y Pentecostés en el mundo judío eran una fiesta agraria. Después el judaísmo le va a dar a esas fiestas agrarias, les va a dar un sentido histórico, teológico, catequístico. Pero originalmente eran fiestas agrarias, ¿no? Entonces, ahora, el judaísmo le va a dar una interpretación teológica religiosa. Pentecostés es la fiesta de la cosecha, ¿sí? Entonces eso era 50 días después de la Pascua, venía las cosechas, ¿sí? Y eso es lo que significa Pentecostés. Bueno, miren ahí rapidito la sinopsis del Pentecostés judío, ¿eh? Fue a los 50 días, de los Hechos también a los 50 días, donde fue en un monte del Sinaí, acá en una sala superior, parece que está aludiendo al templo. Los signos, truenos, relámpagos, trompetas, bajo el fuego del cielo. En Pentecostés tenemos las lengüitas de fuego, el viento impetuosos, el ruido, ¿sí? El motivo, bueno, en el Antiguo Testamento tenemos la alianza, en los hechos la nueva alianza, en el judío que descendió la tabla de la ley, en Pentecostés, el judaísmo que celebraba que Dios entregó las tablas de la ley, la alianza, ¿no? Escrita en piedra. En cambio, el Pentecostés cristiano va a ser el espíritu, no es un libro, ¿sí? Que ingresa en los corazones. ¿Para quiénes? Bueno, en el Pentecostés judío es claramente para los judíos. El de cristiano es para los cristianos, pero abierto al mundo pagano. Bueno, pero está clara la correspondencia, ¿no? Entonces uno no puede leer el Pentecostés cristiano, el de Lucas, desconociendo que tiene una base, que Lucas se ha inspirado. Cuando aparecen las llamas de fuego, cuando aparece el viento huracanado, no son inventos de Lucas, eso está en la literatura bíblica, ¿no? Entonces, bien, el otro paralelo que hay que conocer, diapositiva 31, es el paralelo que hay con la Torre de Babel. Todos habrán leído, y si no lo han leído, no lo digan, pero todos habrán leído el relato de Babel. ¡Ey, construyamos una torre tan alta para llegar al cielo! Y que Dios los dispersa confundiéndolos en las lenguas. De hecho, Babel significa bla, 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 bla. O sea, quedaron confundidos, no podían comunicarse, no podían decir palabras, emitían sonidos, ¿no? Bueno, fíjense, el relato de Babel en Génesis 11.1, diapositiva 32, la clave está en el primer renglón, que yo lo transcribí. El cuento lo conocemos, pero la clave interpretativa está en el 11.1. Dice así: todo el mundo hablaba una misma lengua. ¿Ven? Es como una globalización, hay un pensamiento único, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Acá está el pensamiento del jefe, del que manda. Eso se llama pensamiento único. Babel está haciendo alusión a Babilonia, que es realmente la gran experiencia de globalización en el mundo antiguo, allá en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, es una parábola sobre la globalización, ¿no? Un McDonald's común, un inglés común, etcétera, un pensamiento único. Bueno, este detalle debe tenerse en cuenta. Ahora sí vamos a leer el relato de Lucas,
Quien quiera leer, estamos en la diapositiva 33. El descenso del Espíritu y al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, ¿será? Mistán. Sí, sí, es un error. Sí, mismo lugar. Y de pronto llegó del cielo un ruido, como de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa en la que se encontraban sentados. ¿Ven? Y Ahí se estamos evocando el Pentecostés judío, sobre todo Éxodo 19, 16, ¿no? Dios habla con truenos, con fuegos, con tormentas de la montaña. Prosiga, Elba. aparecieron las lenguas que hablaron con fuego, se repartían y se pasó una sobre cada una de ellos individualmente. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar otras lenguas según lo que el Espíritu les concedía declarar. Fíjense, acá es importante el cómo. Ve que lenguas como de fuego, no dice que sean lenguas de fuego. Y arriba, no lo destaque, hay otro como de una violencia, ráfaga de viento, ¿no? Cuando en la Biblia esto aparece mucho en el lenguaje apocalíptico, Jesús vi como un hijo de hombre. Está hablando en el lenguaje metafórico. No es que eran llamitas de lengua, algo parecido a llamitas de fuego. No sé decirte qué es, ¿sí? Entonces, y eso les habilitó a comunicarse, ¿no? Eh, Fíjense en la diapositiva 34, dice, como es un soplo fuerte de viento, como fuego. Miren qué interesante. Dios permanece indecible. Soplo y fuego refieren a la revelación en el Sinaí, ¿no? Bueno, entonces, bien, avanzamos, diapositiva 36. Quien quiera leer, lea, por favor. En la 36, padre. Sí. Constatación del milagro de las lenguas. Pues bien, había judíos residentes en Jerusalén, hombres piadosos de toda nación bajo el cielo. Produjo este sonido, la multitud se unió y se quedó confusa. Se quedó confusa, ya que cada uno individualmente les oía hablar su propio lenguaje. Miren, va a aparecer esto 3 veces, ¿ven? ¿Qué es la McDonaldización de la cultura? Hay un idioma común, ¿sí? Se niegan las diferencias, las culturas. En cambio acá el Espíritu les hablaba a cada uno en su dialecto, ¿sí? En su propio idioma, ¿ven? Acá no hay una uniformidad de lo cultural, acá hay un respeto de la biodiversidad de lo cultural. Seguimos. Estaban estupefactos y se asombraban diciendo, mirad, todos estos que hablan no son galileos, ¿y cómo es que muchos oíamos cada uno en nuestra lengua materna? Continúe. Y ahora menciona un montón de pueblos, partos, medos, elamitas y los habitantes de la Mesopotamia, ¿se acuerdan, Mesopotamia? Judea y también Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y la región de Libia, que limita con Cirene. Ustedes conocen José el Cireneo, el que, ¿se acuerdan que ya bueno, es de Cirene? Un sireneo. Romanos residentes, judíos y también prosélitos crecentes y árabes. ¿Ven? Son diversos pueblos que acá Luca está pensando en los 4 puntos cardinales. No me menciona todos los pueblos, pero sí ha tomado uno de cada lugar, ¿no? Y dice, los oímos hablar en nuestras propias lenguas, de las maravillas de Dios. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, María y Zacarías hablan de las maravillas de Dios, una expresión típica judía. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ahí tienen un mapa que ustedes pueden entretenerse y ver que los pueblos que se mencionan son casi de los 4 puntos cardinales, ¿sí?
O sea, Lucas, Padre, sí, prosélitos, ¿qué serían? prosélitos son aquellas personas que querrían hacerse judíos, que les fascina escuchar a los profetas, pero que no pueden hacerse judíos porque la circuncisión y todos los ritos judíos son tan nacionalistas que no les permite inculturarse en sus culturas. Por ejemplo, eh, no podrían, si usted no trabaja el sábado, no puede estar en el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchas prescripciones judías, muchos ritos son tan de una cultura que si vos estás en Roma, etcétera, no puedes laburar, ¿sí? Entonces, había muchos en donde están fascinados por los profetas, ¿sí? El monoteísmo judío y la ética judía era algo que atraía muchísimo. Lo que pasa, no podían dar el paso por el problema ritual, folclórico. Ven que ahí el cristianismo hace una picardía de Pablo. Pablo decía, ya no hace falta circuncisión. ¡Epa! Y ahí se metieron todos los prosélitos, ¿no? Y eso les daba bronca a los judíos, porque la estrategia de Pablo fue brillante. Está bien, ¿cuál es el problema de ustedes? ¿La circuncisión? Bueno, ya no hay más circuncisión, ¿sí? Y los metió a todos, ¿no? Bueno, pero esos son los prosélitos, aparecen muchas veces en Lucas, ¿sí? Bien, miren diapositiva 39. Hay un título, una comunidad creadora de universalidad. La primera afirmación no, en la segunda tampoco, la tercera me interesa. ¿Se acuerdan que dijimos que uno de los desafíos de Lucas es la institucionalización de la iglesia? Tenemos que institucionalizarnos, pero ¿de qué modo? Acá viene la cuestión. Entonces Lucas plantea una institucionalización carismática. Por eso, el fundamento de la iglesia es el espíritu. Con los que hemos estado estudiando el libro de Ratzinger, dijimos que en la teología católica siempre pusimos el fundamento en la encarnación, en lo cristológico, en el mundo, el ser en el mundo, y que habíamos olvidado que en el credo la iglesia es función del espíritu. Entonces dijimos, nos perdimos la dimensión carismática. Y yo ahí les dije, cuando veamos los Hechos de los Apóstoles, vamos que ahí Lucas estuvo muy bien. Entonces, el fundamento de la iglesia, o sea, hace una institución. Va a haber jerarquías, sí lo va a haber. Va a haber mandamientos, sí va a haber sacramentos, va a haber liturgia, sí. Pero el fundamento es carismático. Y será el espíritu el alma de esto o no será iglesia. Entonces, acá hay una fundación carismática de la iglesia. Entonces, es interesante el desafío, ¿no? Si uno lee Marcos, Marcos no quiere que el movimiento de Jesús se institucionalice. Mateo, bueno, lo soporta más o menos, ¿no? Va a ser Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, que va a enfrentar, le va a hacer frente al problema de institucionalización, pero con esta solución. No cualquier tipo de institucionalización, sino una institucionalización carismática. Este es uno de los grandes aportes que va a hacer Lucas. Fíjense, diapositiva 40, hay una analogía interesante, hay un calco. En Lucas, en el capítulo 3, Jesús en el bautismo recibe el Espíritu. Y en el capítulo 4 viene la primera predicación de Jesús, está lleno del Espíritu. Bueno, vamos a ver que en los Hechos de los Apóstoles el Pentecostés es como el bautismo, y después de esto viene la primera homilía de Pedro en Pentecostés, ¿sí? Bueno, se nos está yendo el tiempo y voy a cerrar con cosas sintéticas. Diapositiva 41. Vamos a retomar la tensión de Babel y Pentecostés. Fíjense, ya no lo vamos a leer, pero sabemos que hay un gran paralelismo entre Babel y Pentecostés. Esto es un descubrimiento
que lo hizo, no sé si, sí, yo no recuerdo otro, fue el Dante Alighieri. Dante Alighieri escribió la Divina Comedia, pero escribió muchas obras más. Tiene un pequeño opúsculo que se llama, ay, ¿cómo es que se llama, Pablo Luca, ese opúsculo del Dante? El Dante está fundando el castellano, ahí están naciendo estamos en el Renacimiento, nacen las naciones. Lutero va a fundar el alemán. El Dante va a o sea, va a articular el italiano, ¿no? Algo de las vernáculos era, sobre las lenguas vernáculas, algo así. En ese pequeño opúsculo, ahí está, elogio de las lenguas vernáculas, ¿sí? En ese pequeño opúsculo, él justifica las nuevas lenguas, los nuevos idiomas que justifican, idioma en griego significa lo propio, ¿no? Aparecen ahora idiomas propios que se distinguen y las nuevas naciones. Entonces, el Dante, para justificar esto, las nuevas naciones, los nuevos idiomas, hace el paralelismo entre Babel y Pentecostés. Eso se lo debemos al Dante. Entonces dice, ven, la contraposición en Babel, que hay un solo idioma, a Pentecostés, que hay una multitud de idiomas. Bueno, eso fue una genialidad que se la debemos al Dante Alighieri, ¿no? Miren diapositiva 43. Padre, Sí, padre Juan Manuel, y él va adelante. a escribir su obra, la Divina Comedia o la Comedia, como le llaman, y la va a escribir en lengua toscana, que es la base del italiano actual, y no en latín. Así que él no solamente escribe y predica acerca de la bondad o la conveniencia de que afloren las lenguas propias de cada lugar, sino que además él, su obra insigne, la va a escribir en una lengua vernácula, en una lengua que no es la oficial o aquella en la cual había que escribir, que era el latín. En términos de Lucas, viste que decía, lo oímos en la lengua materna, ¿no? ¿Se acuerdan que los hechos dicen nuestro dialecto, nuestra lengua materna, ¿no? Bien, estamos en esa idea, perfecto. Vamos a diapositiva 43. Miren, el paralelo es este. En Génesis capítulo 10, a ver, del 6 al 9 está el diluvio. Se desaparecen todas las naciones. Entonces, en el capítulo 10 del libro de del Génesis, hay que fundar todas las naciones con el simbolismo de 70 naciones. Si ustedes leen el capítulo 10, uno de los capítulos más aburridos que tiene la Biblia, porque hay nada más que el nombre de 70 naciones. Es como la guía telefónica, ¿vieron? Nadie va al bosque a leer la guía telefónica. No. Bueno, en Génesis 10 es el capítulo más aburrido que hay, pues, son 70 pueblos, son 70 naciones. Ahora, 70 es 7, y los múltiplos de 7 son universalidad. O sea que después del diluvio Dios tiene que fundar de nuevo todas las naciones. Eso es el capítulo 10. Capítulo 11 viene Babel, que terminan, como tienen el pecado de ser como Dios, el castigo es la incomunicación, bla, 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 bla. El pecado incomunica, rompe la comunión. En cambio, Pentecostés, eh, eh, el misterio es la comunicación. Todos entienden, ¿no? Entonces, el pecado divide e incomunica. La presencia del Espíritu, siempre que el Espíritu desciende, suscita espacios de comunión, ámbitos comunes, ¿no? Y el libro de los Hechos, después de contarme el 2:1 al 4, el hecho de Pentecostés, después me cuenta que todos los pueblos lo entienden. Ven que se corresponde A allá arriba con A' y B con B'. Por lo tanto, es buena esta lectura de Babel versus Pentecostés. Fíjense algunas conclusiones que uno puede, y estas van a ser otras conclusiones, diapositivas 42. Hay dos proyectos de globalización, ¿no? Hay una primera tensión, fíjense, diabólica versus simbólica. Acá estoy jugando con las palabras.
no con el contenido de los catecismos. En griego, diablo significa dividir, separar, ¿sí? Bolo significa arrojar y dia, separar. Entonces, no estoy usando acá diabólico en el sentido de catecismo, ¿sí? Sino en el sentido etimológico. Babel es diabólica. En cambio, Pentecostés es simbólica. Sim es unir, convergencia, ¿sí? Entonces, símbolo, juntar dos cosas diversas, ¿no? Entonces, la primera tensión es una Babel diabólica y un Pentecostés simbólica. Segunda tensión, la Babel es globalización porque niega la diferencia cultural. Hay una McDonaldización de la cultura. Hay una uniformidad. El plástico es para todos. En cambio, en Pentecostés está la biodiversidad. Están las culturas, los dialectos, ¿sí? Están, bueno, entonces hay una clara tensión ahí. Y la otra es exclusión-inclusión, no lo vimos porque me adelanté, pero mientras que en Babel es para todos, pero no para los otros, vamos a ver que en Pentecostés supone inclusión. Si ustedes me permiten, robo el último minuto, saltemos a la diapositiva 47 para que se vea esto que digo de la inclusión. Cuando Pedro da su homilía, porque la gente dice que están borrachos, y Pedro dice, no, no están borrachos, y son las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, no es un argumento contundente el de Pedro, ¿no? Porque hay gente que a las 9 de la mañana. Bueno, pero termina así, para explicar con Pentecostés, cita un texto de la Biblia, Joel, un texto extraordinario. Y este texto lo cita literalmente Pedro. Y lo leemos en la diapositiva 47. Dice Joel, en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los seres humanos. Pero el judaísmo era solo una etnia, no todos los seres humanos. Sigue, y profetizarán sus hijos y sus hijas. En el judaísmo, el espíritu lo tienen los varones, no las mujeres. Y los jóvenes verán visiones. En el judaísmo son los ancianos. La palabra presbítero significa anciano. Cuando Moisés necesita colaboradores, Dios le dice convocar 70 ancianos. Y el espíritu descendió sobre los 70 ancianos. Y dice, los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre sus siervos y servidoras y profetizarán, ¿no? ¿Se acuerdan lo de Pablo? No hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, varón, mujer. Bueno, acá la interpretación que hace Pedro de Pentecostés es extraordinaria. Yo resumo en una idea. ¿El Pentecostés de qué trata? Reconocer el espíritu allí donde lo hemos negado. Lo hemos negado en la mujer, lo hemos negado en el cuerpo, lo hemos negado en la historia, ¿ven? Lo hemos negado en el negro, ¿ven? Ahí tenemos, ¿ven? Reconocer la presencia del espíritu allí en donde lo hemos negado, ¿no? Entonces, este es un texto interesantísimo. Último, diapositiva 48, cuando habla de siervos y siervas, lo que dice el profeta es esto, hay una democratización absoluta del espíritu, del soplo de Dios. Nadie puede capturarlo, nadie puede controlarlo, nadie puede acapararlo. Disculpen que se nos fue la hora, en realidad hubo un minuto que lo perdimos, pero si alguien quiere decir algo sobre el libro de los Hechos, le demos el micrófono a dos que quieran abrir el micrófono y decir una palabra. A mí, mientras escuchábamos esta última parte, se me venía a la mente la tarea de, por supuesto, los hermeneutas, que de algún modo continúan esta misión del espíritu, que en Juan, me fui a otra teología, es aquel que nos ayuda a entender mejor la revelación, pero la tarea de los hermeneutas, de los que nos ayudan a entender, y también la importantísima tarea de los traductores. Me acordaba de, así como lo citábamos a Dante Alighieri, y su obra se llama algo así como de Elocuencia Vulgari,
la Vulgata, me acordaba de Lutero, que de algún modo serían como un eco, como un resonar de aquel espíritu que en el Pentecostés de Lucas hace audible, entendible eh, el testimonio de los apóstoles a toda la comunidad. Bien, yo destaco una cosita de lo que dice Lucas. Miren, de algún modo el traductor trata de devolver la Biblia al pueblo. Que estaba en latines, y entonces esto lo pusieron en alemán, en italiano, en las lenguas vernáculas. Esto oficialmente en la Iglesia Católica se toma en serio recién el Concilio Vaticano II, cuando en la Dei Verbum, el documento sobre la palabra de Dios, en los últimos capítulos dice, lo primero que hay que hacer es traducir las Biblias. Claro. Esto es 1965. Bien, ¿alguien más que quiera hacer un comentario, una observación, una apreciación, una sugerencia? Me dejaron porque es tarde. Bueno, entonces dejamos para la semana que viene. Con algunos nos vemos el martes. Mañana les voy a mandar el texto de Leonardo Boff, que es el que vamos a comentar la semana que viene, en este cursito sobre la esencia del cristianismo. Ayer comentamos el texto de Ratzinger. Mañana les voy a enviar, para que tengan un tiempo, leerlo, un texto de Boff. Quienes han visto lo de Ratzinger van a ver el paralelismo, por eso lo puse ahora el de Boff, después el de Ratzinger, porque da la impresión de que se están comparando, ¿no? Bueno, y el martes nos encontramos con eso, y el próximo miércoles continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, vayan a misa el domingo, que está el relato de la samaritana. Miren que Lucas dice que ustedes serán mis testigos en Judea, Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. Bueno, Lucas y Juan asumen el desafío de la Samaria. Miren, perdonen lo último. Mateo 10, 5, 6 dice que Jesús dijo, no vayan a tierra de paganos ni de samaritanos. Exacto. O sea, hay una memoria de que Jesús no tenía onda con los samaritanos. No. Y cuando van a ir a Jerusalén y no le pasan por Samaria y no les quieren dejar pasar, Juan y Santiago dicen, Señor, ¿quieres que bajemos fuego contra ellos? Entonces, ni Jesús ni los primeros cristianos tenían onda con Samaria. Y acá aparece este texto de Juan, Jesús dialogando con la samaritana, que el redactor dice, es que judíos y samaritanos no dialogaban, ¿se acuerdan? Bueno, es un texto muy interesante. No va a aparecer el versículo 1 que dice, era necesario que Jesús pasara por Juan. Claro. Bueno, que semana, vayan a misa, que les va a gustar el texto. Que tengan una semana. Chao para todos, ¿no? Chao para todos. Chao, chao, chao. Chao, buenas tardes.